Hola, bienvenido, bienvenida al canal Jaque Mates, en el canal donde resolvemos los exámenes de acceso a grado medio de la región de Murcia. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio correspondiente al bloque de gráficas y funciones del examen de 2011. Cualquier sugerencia, petición o duda puedes hacerla en el correo electrónico que ves en pantalla. Y si quieres colaborar con el canal, suscríbete, dale a like o envía un Bizum al 625 94 29 43. En este ejercicio nos presentan una gráfica donde se muestran las temperaturas a lo largo de un día de invierno en un pueblo de Valladolid, en Arrabal del Portillo, y en el eje horizontal nos dicen que aparecen en todas las horas del día y en el eje vertical las temperaturas en grados registradas en el pueblo. Entonces, en la primera pregunta, en el apartado A, nos dicen que qué temperatura hizo a las 12 horas y qué temperatura hizo a las 10. Para eso no tenemos nada más que ir a nuestra gráfica en el eje X, que es donde nos dicen que vienen representadas las horas, buscamos las 0 horas, es decir, este punto, y vemos que a esa hora la temperatura fue de 2 grados. Y buscamos también las 10 horas y que sería este punto, y vemos que la temperatura es de 0 grados. Por tanto, la solución es que a las 12 la temperatura fue de 2 grados y a las 10 la temperatura fue de 0 grados. El apartado B nos dice a qué hora se alcanzó la temperatura máxima del día y cuál fue esa temperatura máxima. En este caso lo que tenemos que hacer es buscar en la gráfica el punto más alto, en este caso es este punto, y vemos que corresponde primero nos pregunta que a qué hora se alcanzó la temperatura máxima, por tanto, vamos hacia abajo y vemos que a las 16 horas fue cuando se alcanzó la temperatura máxima y de cuántos grados fue, nos vamos hacia acá y vemos que fue de 7 grados centígrados. En el apartado C nos preguntan a qué hora se alcanzó, en este caso, la mínima del día y cuál fue esa temperatura. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero buscar el punto más bajo. Vamos en nuestra gráfica buscando el punto más bajo, vemos que corresponde con este punto. Entonces, si queremos saber la hora en que se alcanzó, vamos hacia arriba y vemos que fue a las 4 de la mañana y esa temperatura mínima fue de menos 5 grados. Por tanto, la, la solución, la respuesta, podemos decir que a las 4 horas se alcanzó la temperatura mínima, que fue de menos 5 grados centígrados, y si queremos añadir información adicional, podemos decir que esta temperatura se mantuvo entre las 4 y las 6 horas, porque vemos en la gráfica que se mantiene en ese tramo se mantiene estable. El apartado D nos pregunta que en qué periodo del día subió la temperatura, en qué periodo bajó y en qué periodo se mantuvo constante. Entonces, empezamos buscando las subidas. Entonces, solamente tenemos que mirar el tramo del gráfico que asciende. Vemos que aquí empieza a ascender hasta aquí, por tanto, desde las 6 horas hasta las 16 horas la temperatura subió. Luego buscamos los tramos en que bajó, que sería desde las 0 horas hasta las 4 y también desde las 16 horas hasta las 24 horas, la temperatura bajó. Y la temperatura se mantuvo constante en el periodo que hemos dicho también en el apartado anterior para completar información, que fue desde las 4 hasta las 6 de la mañana. El apartado E nos pregunta que en qué periodo del día hubo una temperatura por debajo de 0 grados. Para eso tenemos que irnos a nuestra gráfica y buscar, o sea, y localizar los puntos que estuvieron por debajo de los 0 grados, que en este caso es por debajo de este punto, que es todo este tramo. Por tanto, la temperatura se mantuvo por debajo de los 0 grados desde la 1 hasta las 10. Y con esto estaría resuelto el apartado correspondiente, el ejercicio correspondiente a las gráficas y funciones del examen de 2011.